Hola a todos, bienvenidos a este espacio de aceite y vino para el alma herida. Bueno, soy Ricardo Martínez, les hablo de la ciudad de Bucaramanga para participarles otro episodio que tiene que ver con el desapego. Es una conversación que Jesús ha venido teniendo con un joven que tiene todas las riquezas y que hace una especie de balance entre abandonar las riquezas, abandonar lo que le define por seguir a Jesús. Él sabe que Jesús es un hombre bueno, que es un hombre sabio, pero no está dispuesto a seguirlo a la manera de Jesús. Parte de esa narrativa, Marcos 10, voy a leer para ustedes, porque veremos hoy un apunte interesantísimo, ya en una segunda parte de esta conversación. Dice Marcos en una versión ah, actualizada, Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. Hay una cosa que todavía no has hecho, le dijo Jesús. Anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Al oír esto, el hombre puso una cara larga. Se fue triste porque tenía muchas posesiones. Jesús miró a su alrededor y dijo a sus discípulos, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron asombrados por sus palabras, pero Jesús volvió a decir, queridos hijos, es muy difícil entrar en el reino de Dios. De hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos quedaron atónitos. Entonces, ¿quién podrá ser salvo? Preguntaron. Jesús lo miró fijamente y dijo, humanamente hablando, es imposible, pero no para Dios. Con Dios todo es posible. Hay una expresión de Jesús aquí, bueno, hay varias, y vale la pena explorar un poco más acerca de esto y cómo esas palabras de Jesús a este joven nos interpelan a nosotros, también nos desafían, nos hacen un llamado a una reflexión profunda acerca de nuestro seguimiento a Jesús. Hay algo interesante cuando Jesús le dice, dale a los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo. Jesús va más allá y lo que Jesús le propone es tener una comunión de vida, una participación del reino aquí y ahora. No le habla de algo de la vida futura, le hablo de ahora, ya lo puedes tener. El hecho indudable de que Jesús responde a la pregunta inicial del hombre, ¿qué haré para tener la vida eterna? Jesús no añade ningún mandamiento más, no complementa más la ley, sino indica que lo que debe haber es un cambio radical en la vida. Él no ha venido a aumentar la ley, en un sentido de cuántos más mandamientos van a cumplir en su propia persona. En la visión de Jesús se expresa la invitación a seguirle. La vida eterna se convierte en una posibilidad ya presente. Es que Jesús es la vida eterna. Y ante esas palabras lo que vemos es que el joven pone una cara, trunca el ceño. Este hombre no quiere deshacerse de las riquezas que según él han venido por cumplir los mandamientos. Solo al final de la narración es que Marco nos dice que el hombre era rico. Y es la única vez, atentos a esto, es la única vez en todo el Evangelio que uno responde con un no a la llamada de Jesús. No lo dice explícitamente, pero su actitud dice un no a Jesús. Creo que la tristeza del hombre tiene que ver mucho con el cariño que Jesús le expresa. Jesús lo mira con mucho cariño. Algunos se atreven a decir que lo abraza. Bueno, el pasaje no lo dice. Quizás por el carácter de Jesús, algunos comentaristas se atreven a decir que abraza al hombre. Pero la tristeza es eso. La tristeza de ese hombre viene precisamente por el cariño mostrado de Jesús, porque si no hubiera existido esa mirada llena de afecto, eso hubiera podido marcharse tranquilamente como si nada, sin ninguna dificultad. Pero el hecho de que el amor de Jesús le complica las cosas, eh, le dificulta dramáticamente ese volver a casa. Parece que la tristeza no es por los bienes, es por otra cosa. Por conservar la propia fortuna, ha perdido una gran ocasión de la vida.
Tengamos en cuenta un último elemento aquí religioso. Según la mentalidad hebrea, he dicho, la riqueza era considerada como una bendición de Dios, una recompensa a la piedad. Jesús, en cambio, asegura que ese Dios bueno se da como consecuencia a la renuncia. Más que una vida rica, Jesús propone una vida plena. Insisto, ese es un tema que debe calar en los huesos y en el espíritu de cada creyente, porque nos hemos convertido en generaciones ambiciosas y una avaricia, hay avaricia en todos los campos y aún en el campo espiritual o en el campo religioso existe cierta avaricia también, querer más, poseer más, tener más vida, tener más riqueza y llamar a todas las cosas bendición de Dios, como si las cosas fueran solo eso, una bendición de Dios, y qué de la vida espiritual, y qué de las riquezas espirituales, y qué de la contemplación de tener una bendición grande que es la comunión con Dios, que es la bendición más grande, es que teniendo a Dios lo tenemos todo. El hombre no se entiende ya a sí mismo aquí en este pasaje. Él ve derribar el pilar de esa propia religiosidad. Ya no tiene una señal tangible, material de que Dios está contento con él. Hay que estar atentos y a considerar que este encuentro vale para nosotros también. Aunque es un caso particular, se refiere a una situación concreta. Jesús no ha pedido a todos estas cosas. Es algo que también debemos hacer una aclaración. Pero el elemento de desapego es válido para todos sin distinción. Y ese desapego se realiza en diferentes formas, en esa decir sí a Cristo en la vida espiritual. No es indispensable para todos deshacernos de los propios bienes, como no es de todos la necesidad de sacrificar la vida por la causa de Jesús y del Evangelio. A algunos se les pedirá, a otros no. No es una constante, ni es un mandamiento como tal, que todo en todo sea así. Sin embargo, se debe escuchar una llamada a la dedicación a Dios, a Jesús. Esa es la voz que está detrás de toda la narrativa. Hay una expresión interesante aquí sobre la dificultad de los ricos entrar al reino de Dios. Y Jesús, que se vale de exageraciones, es propio del lenguaje oriental, es propio del lenguaje de Jesús también, llevar al hombre a un límite, quizás así despierta o reacciona. Toma un ejemplo del camello que es obligado a pasar por el ojo de una aguja. Jesús iba a emprender un viaje cuando llegó el desconocido, este hombre, con la pregunta que le atormentaba al joven, ¿qué haré? Pero ahora este joven ya parece no tener prisa. Y también Jesús aprovecha la escena para precisar algunas cosas. Jesús, mirando alrededor, dice a sus discípulos que difícilmente va a entrar en el reino de Dios los que tienen riqueza. Aquí toda la comunidad está interesada en las palabras de Jesús. Y Jesús las amplía un poco más para esos oyentes y también para los lectores que iban quizás 60 o 50 años después a leer estas palabras. La entrada al reino de Dios se hace problemática, sobre todo para los ricos, según este pasaje. Así que los discípulos se quedan asombrados ante esas palabras. Es difícil explicar esa reacción de que es pobre y lo ha dejado todo. Jesús no duda en aumentar la dosis aquí. En términos generales, Jesús se limita no a todos, sino ya a una categoría de personas. Hijos míos, les dice nuevamente, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Algunos manuscritos dicen que Jesús está diciendo que es para los que confían en las riquezas, pero lo que Marcos escribe es claramente los ricos. Casi como si no hubiese suficiente, Jesús vuelve el tema de los ricos como una imagen inquietante, y la vuelvo a mencionar. Le es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja
que a un rico entrar en el reino de Dios. Es una paradoja lo que Jesús ilustra aquí. Y muchos han dado explicaciones. En mis años de juventud, la imaginación me llevaba a una aguja de las que se usan para coser. Luego nos han dicho que no es ese tipo de aguja, existía una puerta tan baja y tan estrecha en Jerusalén que era llamada precisamente el ojo de aguja. Y así, cuando las puertas más grandes estaban ya cerradas, si quería alguien entrar en la ciudad, pues los camellos tenían que verse obligados a agancharse para pasar por el ojo de una aguja. Pero creo que ese tema de la arqueología no ayuda a confirmar que estas afirmaciones son tal como están, o como dicen los predicadores, tratando de ilustrar que se trata de sí de una puerta pequeña, estrecha, etcétera. Creo que Jesús hace una exageración, sea que sea una puerta, o sea que sea otro elemento, lo importante aquí es el imposible. Y así como a Jesús le gusta usar metáforas exageradas, como la paja, la viga en el ojo, el colar los mosquitos, el tragar los camellos, el trasladar las montañas, la finalidad del maestro es precisamente llevar a los discípulos a una gran pregunta. ¿Quién puede entonces salvarse? La metáfora del camello y el ojo de aguja lleva a una conclusión inevitable. Es imposible. Sí, es imposible salvarse. Pero es posible ser salvados. Es lo que el pasaje nos descubre. Para los hombres es imposible, pero no para Dios. Porque para Dios todo es posible, dice el versículo 27. Es una afirmación o una promesa de la gracia que viene en Jesús. Es un episodio diseñado por el Espíritu Santo para inquietar, no es para tranquilizar a nadie. Para el hombre es imposible salvarse por sí mismo, por sus obras, por sus méritos, por sus riquezas, por lo que posee, por lo que puede inclusive ofrecer. Pero para Dios no. El seguimiento a Jesús es un abandonarnos a la salvación que viene de Dios, de la gracia. Para Dios no hay nada imposible. Así que los discípulos estaban lejos en ese momento de entender el pasaje. Cuando Jesús toma la exageración, los ricos no entran, pero pueden entrar, porque para Dios todo es posible. Dios puede salvar al pobre, al rico, al noble, al ignorante. A este joven, si hubiese escogido la parte que era importante, que era la del desapego, en esa gran exageración del pasaje entramos nosotros. Tenemos cosas a las que nos aferramos, aún siendo creyentes, y no queremos ir a explorar esa tierra nueva que Dios nos ha dado, que es descubrir el carácter de Jesús, vivirlo, es el gran tesoro aquí en la tierra. No tenemos que ganar nada para ir al cielo, porque ya se nos ha dado todo en Cristo, pero sí podemos disfrutar y vivir en ese carácter precioso de Jesús para tocar las riquezas inescrutables que hay en Él. Bien, el pasaje nos deja una tercera ilustración en donde Pedro interviene, pero lo dejaremos para un próximo episodio. Gracias por compartir estos temas y bueno, mientras pasa el día, estemos contentos en el Señor.